nos quedó responder las últimas 3 preguntas del problema 5. Calcular la potencia media suministrada por el generador, encontrar la frecuencia de resonancia del circuito, y alguien habló de resonancia, y encontrar el factor de potencia del circuito RLC. Entonces vamos a dedicarnos un poquito a ver esos 3 temas y con eso podemos darnos por satisfechos en la clase de hoy. Espérenme que agrande un poco la imagen. Bien, creo que ahí podría ser suficiente. Bueno, vamos a partir entonces de acá arriba. La potencia suministrada por la fuente al circuito, ustedes lo saben bien, no es otra cosa que el producto de la tensión por la corriente. La tensión, y acá tengan mucho cuidado, es la tensión máxima por coseno de omega t, como sabemos, y la corriente es la corriente máxima por coseno de omega t menos delta. Aquí es necesario que estamos hablando de la potencia, que es la energía por unidad de tiempo que suministra el generador al circuito, y es la tensión multiplicada por la corriente, y por lo tanto acá ya escribimos la tensión, es decir, el valor medible de la tensión y el valor medible de la corriente, que son estos que están acá. Esto me da Vf0 por I0 multiplicado por el coseno de omega t multiplicado por el coseno de omega t menos delta. ¿Sí? ¿Alguno se perdió por ahí? Bueno, pareciera que no. Recordando lo que vimos también en la clase pasada con respecto a la potencia media, nosotros habíamos dicho que si considerábamos la energía entregada, por ejemplo, por la fuente al circuito en un periodo, que era esto, esta es la energía suministrada por el generador al circuito en un tiempo o un intervalo de tiempo correspondiente a un periodo. Lo que hacemos es la integral entre tiempo cero y tiempo igual a un periodo de la potencia en función del tiempo. Bueno, esto me da un cierto valor de energía, y que yo quería que sea igual a, o encontrar cuál debía ser el valor de potencia suministrada por un circuito de corriente continua, podríamos decir, en el mismo tiempo. Porque este es un valor, fíjense, este valor de potencia está cambiando con el tiempo. ¿Cómo cambia con el tiempo? Con esta función. Coseno de omega t, coseno de omega t menos delta. En cambio, en el segundo miembro de esta ecuación, el que está acá, esto es constante, es un valor medio multiplicado por el tiempo. Entonces quiero encontrar este área bajo la curva, entre 0 y t, e igualar esa área bajo la curva a un área bajo la curva, pero de una curva que es un rectángulo de base t y de altura potencia media. Esto lo dijimos la clase pasada, así que apelo a que repasen eso. Bueno, si hacemos esta integral para este caso particular, hablando de la potencia de la fuente, y de acá lo dividimos esa integral por el periodo, encontramos la potencia media. Para este caso particular, tiene este valor. Recuerden ustedes que la tensión máxima en la fuente era igual a la corriente por el módulo de la impedancia. Por eso acá tengo corriente al cuadrado por impedancia. Este producto que está acá es igual a I0 cuadrado por módulo de Z. Luego tengo que hacer el valor medio de esto. Y el valor medio de esta magnitud que está acá es coseno de delta sobre 2.
Profe, ¿eso por qué? Cuando ustedes resuelven la integral del coseno de omega t por coseno de omega t menos delta entre cero y el período de estas funciones, coseno, lo dividen por el período, encuentran que la solución de esa integral vale coseno de delta dividido 2. Ok, profe, listo. Ahí lo voy a hacer. Lautaro Moragues. Entonces la potencia media no depende del periodo. La potencia media no depende del periodo, no depende de ningún tiempo. ¿Eh? O ¿Cómo? sea, la potencia media es un valor fijo, es un valor constante. Vos preguntás, si depende está bien, del periodo, decís, sí depende a través de delta, si vos querés. Porque para mí no entiendo eso, la potencia media no depende del tiempo, porque entre más tiempo está conectado el circuito, más potencia Espérame, tenemos. espérame, espérame, espérame. Déjame Ah, no, no, pensar. no. No, no depende. Bueno, después lo vamos a ver un poquito más abajo, pero fíjate que acá el módulo de z multiplicado por el coseno de delta, sí, apelo, vamos a ponerlo porque no sé si se van a acordar, pero fíjense que si tomamos a la impedancia como número complejo, es el módulo por el coseno de delta más j, que es la unidad imaginaria, por z, o sea, el módulo de z, por el seno de delta. Es decir, la parte real de la impedancia es módulo de z por coseno de delta. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Y la parte real pura de este complejo es simplemente la resistencia. Así que el módulo de la impedancia multiplicado por el coseno de delta siempre es igual a la resistencia del circuito. De modo tal que con eso, justamente porque no solo aparece el coseno de delta, sino que aparece el módulo de z, entonces nos queda acá solamente la resistencia y la resistencia no depende del periodo. Yo lo que quise decirte, Lautaro, es que el coseno de delta sí depende del periodo, pero también el módulo de z depende del periodo. Entonces, en el producto de los dos desaparece esa dependencia. Si vos te fijas, el módulo de z, ¿por qué digo que depende del periodo? Porque depende de xl y de xc. Y xl y xc dependen de omega. Y omega depende de la inversa del periodo. Pero tengo la dependencia tanto en el módulo de z como en delta, porque también delta depende de xl y xc. Pero cuando hago el producto, me quito esa dependencia porque queda r. Es decir, la potencia media suministrada por la fuente al circuito va a depender solamente del valor de la resistencia que haya en el circuito RLS. Y de Mientras la que, corriente máxima, ¿no? por supuesto, pero quiero decir como de los tres elementos, resistencia, condensador, inductor, solo depende de la resistencia. Y esto lo vemos, también después podemos hacer un análisis breve de lo que dijimos también en la clase pasada con respecto a las energías, pero si miramos lo que pasa con el inductor, la potencia que la fuente entrega al inductor va a ser la tensión entre los extremos del inductor por la corriente que circula a través de él. La tensión en el inductor ya sabemos que es VL0, que es la máxima tensión entre los extremos de este elemento, multiplicado por, habíamos dicho ya antes, coseno de omega t menos delta más pi sobre 2. Y esta función coseno de omega t menos delta más pi sobre 2 es exactamente igual a menos seno de omega t menos delta. Relaciones trigonométricas. Y ahora, I de t es I0 coseno de omega t menos delta. También lo habíamos visto antes. ¿Para qué escribo de esta manera? Porque entonces acá me queda un seno de omega t menos delta y un coseno de omega t menos delta. Entonces la potencia instantánea, es decir, tiempo a tiempo, va a ser menos VL0 por I0, podríamos decir la potencia máxima,
Pero después tengo un producto de seno y coseno. Va a haber un cambio con el tiempo de la potencia. Pero si yo hago una integral en un período de esta magnitud, me da cero. El área bajo la curva en un período es cero. Entonces, si yo tomo un periodo de tiempo importante, voy sumando cero más 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 cero. No voy acumulando energía, sino que en cada periodo hago como una especie de cierre de paquetes que dan cero. Por lo tanto, la potencia, si se quiere, disipada por el inductor, también lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, no me acuerdo si vimos lo del inductor, ahora me puse en duda. Creo que lo dijimos cuando hablamos del circuito LC. Pero en el inductor, la potencia disipada media es cero. Y lo mismo va a pasar con el capacitor. Vamos al capacitor primero. Puse primero la resistencia, pero ya que dije capacitor, fíjense que la potencia disipada por el capacitor va a ser tensión entre las placas por la corriente, y otra vez tensión entre las placas instantánea es la máxima multiplicada en este caso por coseno de omega t menos delta menos pi sobre 2. En este caso esta función es igual al seno de omega t menos delta. Y otra vez, fíjense que me va a quedar una potencia máxima multiplicada por un seno y un coseno, pero del mismo argumento. Si integramos eso en un periodo, me da cero. Por lo tanto, también la potencia disipada por el capacitor es cero. Mientras que en la resistencia, la potencia disipada instantáneamente por la resistencia es tensión en la resistencia o entre los extremos de la resistencia por la corriente que circula a través de ella. Bueno, la tensión entre los extremos de la resistencia es esta es la corriente entre los que circula por ella. Fíjense que los dos argumentos son iguales. Entonces me queda máximo de la tensión por máximo de la corriente multiplicado por el cuadrado del coseno de omega t menos delta. El valor medio de esta función en un periodo vale un medio. Entonces me queda esto multiplicado por un medio. Pero como la tensión máxima es I0 por R, entonces me queda I0 cuadrado por R sobre 2. Y acá, si quieren, puedo hacer un paso extra, que es decir, como I0 sobre raíz de 2 es la corriente efectiva, esto es exactamente igual a decir corriente efectiva al cuadrado por resistencia. Perdón, la tengo con efectiva, es eficaz. Donde dije efectiva, reemplacen por eficaz. Luciano. Profe, si bien no vimos estos términos, estas potencias que estamos calculando serían lo que se conoce como potencia activa. No sabría responderte, la verdad que no tengo presente ese término, Ah, ok. Luciano. Lo No, que porque nosotros, yo he visto que tanto, tanto el capacitor como un inductor produce una potencia, pero denominada potencia reactiva. Lo que está sucediendo es que instantáneamente, es decir, otra vez en cada momento, fíjate que hay una potencia. Ahora, que tiene este valor, ustedes pueden graficar estas funciones de potencia. Y van a ser funciones que, como un producto de un seno y un coseno, primero tiene un valor positivo, luego un valor negativo, luego un valor positivo, luego un valor negativo. Por supuesto, tenemos funciones que son simétricas respecto, en este caso, de t sobre 2, si se quiere, o incluso simétricas respecto del tiempo igual a 0, y que si integramos esa potencia en un periodo, me da un valor 0, el área de las curvas por encima, digamos, los valores positivos de potencia, me da igual al área de las partes negativas de esas curvas. La suma es 0. La integral, es decir, la integral que me habla de la energía, es 0. Ahora, eso a nivel promedio. Pero si yo quiero mirar instante a instante, entonces lo que está viendo, en realidad sí hay una energía. Y lo que está viendo es una transferencia energética de una parte del circuito a otra.
vamos a decir, ahora que vimos ya las 4 potencias, fíjense que acá tengo la potencia suministrada por la fuente, que es igual a la potencia disipada por la resistencia en cuanto a potencia media. Y la potencia media disipada por el inductor y el capacitor es 0. Y esto tiene sentido porque hay conservación de energía. Toda la potencia entregada por el generador va a ser disipada en forma de calor, por efecto Joule, por la resistencia. ¿Ok? Mientras que el inductor y el capacitor no disipan energía. Pero si vamos mirando lo que pasa instante a instante, lo que está pasando, hay transferencias de energías en las cuales es cierto que en términos medios el generador le está transfiriendo energía al resistor que la disipa, pero también en algún instante de tiempo el capacitor está almacenando energía, tiene un máximo de energía almacenada cuando está completamente cargado, pero como ustedes saben que la corriente es alterna, en algún momento la carga en el capacitor es 0. En ese momento la energía almacenada en el capacitor es 0. No hay carga en ninguna de las placas. Pero en ese momento la energía almacenada en el inductor es máxima. Almacenada en forma de energía magnética. Luego esa energía magnética vuelve a transferirse. Entonces es como que se están superponiendo fenómenos de transferencia energética entre el capacitor y el inductor, que se da periódicamente. El capacitor se llena, en ese momento tiene máxima energía almacenada y el inductor no almacena nada de energía en ese momento. Luego el capacitor va transfiriendo paulatinamente hasta transferir completamente esa energía al inductor. En el momento en que está completamente descargado, cuando no hay cargas en ninguna de las 2 placas del capacitor, toda la energía está almacenada en el inductor. Y luego vuelve a repetirse el ciclo. Pero en simultáneo, mientras está pasando eso, toda la energía que tiene que ver con el movimiento de cargas que pasan por las resistencias se está transfiriendo al medio por medio de efecto Joule, sí. Hay transferencia de calor, que tiene que ver internamente con este efecto de las cargas que pasan por ese elemento resistivo y están como generando golpes, choques, fricción, que hace que se libere calor. Pero ¿quién está suministrando todo el tiempo, bombeando energía para que no se termine de acabar esa energía? El generador. De modo tal que todo lo que se va perdiendo por efecto Joule lo vuelve a reponer el generador. Esto probablemente lo vayan a ver en la teoría, pero no sé si eso responde a tu pregunta, Luciano. No, igual estaba pensando que debe ser por, o sea, sí, debe ser por el hecho de estar, de tener de tener producto de seno y coseno, porque yo tengo presente que en un diagrama de potencia, la Ujú. potencia reactiva es perpendicular a la potencia activa. Y en ese caso, una resistencia no produce potencia reactiva, pero Ujú. sí un capacitor y un inductor. Lo que estás viendo es, si vos querés, acá, la potencia en un capacitor, como yo te decía recién, tiene valores positivos y negativos. Puede asumir valores positivos y negativos en cada instante de tiempo. Mientras que la potencia instantánea disipada por la resistencia es siempre positiva. Siempre tiene valores positivos. Eso hace que, a medida que va pasando el tiempo, las acumulaciones, la acumulación de energía disipada, que es justamente cualquier integral de potencia en un intervalo de tiempo, como sabes, siempre va a ser un valor positivo. Mientras que eso no sucede acá, porque acá la potencia, según en qué momento del ciclo estoy, es positiva o negativa, lo cual significa hay energía que se está entregando al resto del sistema o energía que se está almacenando en este elemento. Y esto tiene que ver con lo que yo te decía. El capacitor en algún periodo de tiempo está almacenando energía entre las placas del capacitor en forma de campo eléctrico y en otro momento está transfiriendo energía al resto del circuito. Entonces, hay momentos en que la energía
es positiva y otro momento es negativa. ¿Está transfiriendo o está almacenando? Con eso tiene que ver el signo de la potencia. Y lo mismo pasa con la potencia en el inductor. Hay partes del ciclo en que la potencia es positiva y parte del ciclo en que la potencia es negativa. Por lo tanto, hay parte del ciclo en que la energía va a ser positiva por fracciones de tiempo, ¿no? Periodos de tiempo. Y otros periodos en que la energía va a ser negativa. Y ustedes ya también, esto lo vimos antes nosotros y ustedes también lo vieron en calor y termodinámica, que implicaba que la energía sea positiva o negativa, que haya una transferencia del elemento al sistema de energía o que el sistema está realizando energía sobre el sistema y el sistema la almacena. Entonces lo que está pasando es justamente este baile, digamos, entre el capacitor y el inductor. Uno le presta toda la energía al otro, entonces este la almacena, después este se la da completamente al otro elemento y se queda vacío. Y como son muy generosos uno con el otro, uno se la pasa a uno, el otro se la pasa al primero y juegan como van jugando al vóley, pasándose la pelota. Uno la suelta, la agarra al otro, el otro la suelta, pero en el medio siempre hay aire que está haciendo en esa analogía, que está como frenándola a la pelota y hay algo que le tiene que volver a suministrar, que va a ser, si quieren, el golpe de la otra persona, ¿no? Como de alguna manera para que no se pierda energía. Y esto es no es buena la analogía, ¿no? Pero la, esa, digamos, de quien suministra la energía es la fuente. En nuestro problema, fíjense que simplemente se nos preguntaba cuál era la potencia media suministrada por la fuente. Bueno, la potencia media suministrada por la fuente la calculamos de este modo. Corriente eficaz al cuadrado multiplicado por resistencia o corriente máxima al cuadrado sobre 2 por resistencia. La corriente máxima que circula por el circuito ya la teníamos calculada, resistencia era un valor dado en el problema, así que tenemos la potencia media suministrada por la fuente del circuito. Los dos últimos problemas que nos quedan tienen que ver con resonancia. Entonces, dedicamos rápidamente estos últimos minutos que nos quedan al fenómeno de resonancia. Encontramos resonancia en el caso en el que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva sean iguales. En este caso particular, fíjense que la reactancia inductiva no es cero ni la capacitiva es cero, pero al ser iguales, como está este signo menos, cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, la impedancia total es exactamente igual a la resistencia. Y el módulo de la impedancia alcanza su valor mínimo. ¿Ok? Lo podemos ver con una expresión para recordarlo. Fíjense que este es el módulo de la impedancia. Cuando esto se haga cero, esta diferencia que está acá se haga cero, el módulo de la impedancia va a tener su mínimo valor. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, la impedancia inductiva, que es omega L, se iguala a la impedancia capacitiva, que es 1 sobre omega C, y esto significa que en ese caso omega, que lo vamos a representar después con un omega 0, que se llama frecuencia de resonancia, es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Pero esto es una frecuencia angular, por lo tanto, si yo quiero saber la frecuencia de resonancia, esto es 2pi por F. Entonces tengo que hacer F, la frecuencia de resonancia, va a ser 1 sobre 2pi, multiplicado por 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Como sabemos nosotros que la tensión aplicada por la fuente, la tensión entre los extremos de la fuente es igual a la corriente multiplicada por la impedancia, Z. Bueno, en este caso particular, lo que tenemos es, la tensión es la misma que siempre, la corriente es la misma de siempre, pero en este caso particular la impedancia vale R. Cuando hay resonancia, Z es igual a R. Y esto implica, fíjense rápidamente, R es un número real, I0 es un número real, V es un número real. Para que se cumpla esta igualdad, sí o sí tiene que pasar que delta tiene que ser 0. Entonces, cuando hay resonancia, la diferencia de fase entre la tensión en la fuente
y la corriente es 0. Y por otro lado, el valor máximo de la tensión en la fuente es igual a la corriente máxima por la resistencia. Como la potencia media suministrada por el generador, lo que estábamos justamente viendo hace unos minutos, fíjense que nosotros después dijimos que esto era igual a R. Esta es la potencia media suministrada por el generador en cualquier caso, no en el caso de resonancia, sino en cualquier caso. A este valor, coseno de delta, lo llamo factor de potencia. Ahora, I0 por el módulo de Z es igual a la máxima tensión de la fuente. La potencia media suministrada por la fuente va a ser máxima cuando el coseno de delta sea igual a 1. Es decir, cuando el factor de potencia sea igual a 1. Y eso ocurre cuando delta es igual a 0. ¿Y cuando delta es igual a 0? Cuando estamos en resonancia. Entonces, cuando estamos en resonancia, es decir, cuando la reactancia inductiva y la capacitiva sean iguales, delta es igual a 0, coseno de delta es igual a 1, es decir, el factor de potencia se vuelve 1, este se va a volver 1, y la potencia media suministrada por el circuito, la potencia media suministrada por la fuente del circuito, va a ser la tensión máxima, perdón, la tensión, si quieren mirar acá, la tensión máxima de la fuente multiplicada por la corriente máxima dividido 2, que es igual a la tensión eficaz de la fuente por la corriente eficaz. Y esto va a valer 1 en el caso de que tengamos resonancia. Es decir, en ese caso, la potencia suministrada por la fuente al circuito va a ser máxima. Sí, eso confirma mi sospecha. Esa expresión. Ok. Esta última parte, en todo caso, se las recomiendo que la vuelvan a mirar, que vuelvan a revisar esta explicación. Pero el problema a nosotros nos pedía calcular la frecuencia de resonancia, y la frecuencia de resonancia sale de acá, siempre recordando que omega es la frecuencia angular, es decir, 2pi por f, 2pi por la frecuencia. Y luego se nos pedía calcular el factor de potencia, que es coseno de delta, donde delta era el arco tangente de xl menos xc sobre r. Si está en resonancia el circuito, coseno de delta vale 1. Si el coseno de delta es algo distinto a 1, significa que no estamos en resonancia. No Profe, estamos ¿tiene, en el caso óptimo, digamos así, en el sentido de que la potencia suministrada por la fuente no es la máxima que puede entregar. Fíjense esto, lo único que quiero decir es, tenemos un cierto generador que genera una tensión que es V máxima por coseno de omega t. No cambiamos nuestro generador, pero sí cambiamos los valores de la resistencia, el capacitor, digamos, la resistencia, la capacitancia o la inductancia. Si podemos cambiar, regular eso, supongamos que solamente podemos cambiar la inductancia y la cambiamos de modo tal que XL sea igual a XC. Entonces estamos en resonancia y lo que logramos es que con la misma fuente, sin cambiar nuestra fuente, la potencia suministrada por esa fuente al circuito sea la máxima que esa fuente puede entregarle al circuito. Porque esa tensión vale la tensión efectiva, que tiene que ver solamente con la fuente, con el generador, la corriente efectiva y este coseno de delta, donde delta tiene que ver precisamente con los tres elementos: la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿no?, de cada uno de los tres elementos y la relación entre ellos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, perdón, on the record? Lautaro Moraves. Sí, mi pregunta es, ¿por qué entonces
se utiliza corriente alterna para las corrientes de la casa en vez de corriente continua. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Bueno, eso también lo van a ver en la clase de teoría, pero una de las grandes ventajas de la corriente alterna o de trabajar con alterna por sobre continua tiene que ver con el transporte de energía, con el transporte de la energía eléctrica. En el caso, si, a ver, si la energía eléctrica se transportara utilizando corrientes continuas, lo que tendríamos es una disipación por efecto Joule muy elevada, mientras que en el caso, pero esto viene por otro lado, ¿no? Pero está bien tu pregunta. Mientras que cuando utilizamos tensiones alternas, nosotros podemos jugar utilizando transformadores, que no me acuerdo si ya lo vieron en teoría o lo van a ver. Podemos jugar, no es una manera simpática de decirlo, pero podemos regular las tensiones máximas y las corrientes máximas. Y con eso lo que hacemos es minimizar la máxima corriente, maximizando la tensión máxima. Por eso ustedes saben que las líneas justamente de alta tensión se utilizan para transportar energía, por ejemplo, desde nuestra vecina Yacyretá hasta cualquier punto de distribución. La energía se transporta a muy elevadas tensiones efectivas y por lo tanto muy elevadas tensiones máximas, minimizando la corriente máxima, de modo tal que la potencia disipada, ¿no? La energía disipada por efecto Joule se minimice. Luego, cuando uno llega a las cercanías de alguna ciudad, vuelve a utilizar algún transformador donde lo que hace es hacer una conversión de esas tensiones efectivas de valores muy, muy elevados, del orden de los cientos de kilovoltios, al orden de algún kilovoltio o menos, y luego en las proximidades de los barrios o de los domicilios particulares vuelve a haber una nueva bajada de tensión efectiva estoy hablando, ¿no? Para llegar a lo que nosotros conocemos como nuestra tensión habitual, que son 220 voltios, que es la tensión con la que nosotros terminamos manejándonos en la mayoría de los países del mundo, aunque hay otros países que utilizan una tensión efectiva de 110 voltios, sí, de tensión efectiva. Vuelvo a ser redundante. Pero la razón básicamente de utilizar eh, tensiones alternas tiene que ver con esto, Lautaro. Sobre esto que acabo de decir, vi un poco sus caras, pero quiero saber si hay alguna pregunta que pueda responder en poco tiempo. Bueno, cortamos el on the record.